Hola Blanca, Y muy buenas noches. buenas Muy buenas noches. noches, muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días, querido público. Para Muy los que buenas. me conocen, yo me llamo Blanca Campoverde y hoy y soy escritora de este maravilloso libro que fue bestseller, pero hoy les tengo una invitada muy especial. Así que, sin más, hoy les voy a presentar a María López. Que sea bienvenida aquí a este espacio de entre escritores, poetas y lectores. Bienvenida María López a contarnos cómo fue tu experiencia de haber escrito tu libro y pues tienes la palabra. Muy, muy buenas noches a todos los que están presentes. Le doy gracias a Blanca Campoverde por invitarme a su plataforma para que cuente mi experiencia acerca de como autora María López Lora, mi nuevo libro que se llama Luchar por la vida, depresión, pasaje hacia la libertad. Así es. Yo empecé mi libro, El luchar por la vida. Le puse luchar por la vida porque fue un libro que Dios me dio porque pasé por una depresión muy avanzada y grande por 28 años, Wow. la cual yo siempre le oraba a Dios que me sanara de la depresión a una edad muy joven. Y yo creía pues que yo no iba a durar mucho porque la depresión es una condición que te afecta mucho tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Y yo estaba completamente, como se dice, mal. Yo no aguantaba trabajo y cosa que es muy difícil porque la mente se cree lo que tú piensas cuando en Así sí es. no es lo que está pasando. Y cuando yo sigo orándole a Dios, tuve que ir a doctores, a psicólogos, tuve que ir a psiquiatra, yo tuve que tomar muchos medicamentos y era una vida sin paz, porque todo lo que padecen de depresión, gracias a Dios, Él hizo el milagro en mí. Todo el que padece de depresión vive una vida sin paz, porque Así es. el equilibrio del cuerpo, que es el físico, el mental, el vital, el espiritual, hay que poner el espiritual, porque si ponemos solamente lo material, no vamos a estar sanados. Si ponemos solamente al psiquiatra, al psicólogo, los medicamentos, no vamos a tener, porque eso es momentáneo, tenemos que nosotros poner de nuestra parte también. Cuando un tiempo yo seguí con eso y le dije a Dios, si algún día tú me sanas, yo voy a hacer algo, un libro, voy a escribir algo que todo el mundo sepa de que yo tuve una sanidad de depresión y quien lo hiciste fuiste tú. Y cogí un número de un teléfono que salió ahí en la televisión era de un escritor que daba clases, yo no sé ni quién, no me acuerdo, hace muchos años, nunca pensé escribir un libro ni ser escritora. Cuando Dios empezó a hacer la sanidad, empezaron a caer, las pastillas me caían muy mal en el estómago, tenía mucha sensitividad en el estómago. Cada vez que iba al médico me dice, tú tienes mucha sensitividad en tu estómago. Yo voy a tener que, bueno, él me cambió de muchos medicamentos, pasé a demasiados medicamentos. Después dijo, te voy a quitar los medicamentos, pero yo estaba tan
dependiente de esos medicamentos, que cuando él me dijo, te lo voy a quitar, yo en mi mente dijo, pues me va a quitar la vida y cómo yo voy a trabajar con esto sin medicamentos, cuando yo siempre tenía los medicamentos en la cartera, porque eso era ataque de pánico, ataque de ansiedad, esos ataques de pánico, muy difícil, fobia a las personas, fobia social, yo no podía interactuar con las demás personas, estar en grupo, me invitaban a fiestas, yo les decía que no, pero yo no les decía el por qué. En el trabajo siempre comía sola, me aislaba. Son síntomas de la propia depresión. De todas maneras, y yo como lectora, la verdad que te felicito por esta obra literaria de gran ayuda que va a ser para la gente, especialmente después de la pandemia. ¡Oh! ¿Cómo ha quedado la gente? Toda transformada, traumatizada, que incluso hasta ahora todavía llevan la mascarilla, como que la mascarilla les va a salvar de qué. Vamos a ver, porque en realidad yo como lectora recomiendo este libro de Luchar por la Vida, porque tiene bastante información que la gente debería aprender, porque no puedes estar viviendo de esa manera. Tiene la forma, así como tu ejemplo, tú eres un ejemplo de que los demás pueden aprender, y yo sé que este libro de Luchar por la Vida les va a ser de gran ayuda porque es una temática súper, súper importante. Gracias, Ana María, por compartirlo. Y si nos puedes mencionar tus redes sociales donde te pueda la gente seguir, localizar, dónde encuentran tu libro. Dinos un poquito acerca de tus redes sociales. Gracias. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como María López Lora. Ahí pongo siempre mi libro, Luchar por la Vida, Depresión, Pasaje hacia la Libertad. Me pueden encontrar en Instagram también, María López Coach, porque estudié también entrenadora transformacional, estudié ciencias, tengo un asociado en ciencias en Puerto Rico y estudié un asociado en enfermería en Puerto Rico también. Pero gracias a Dios, yo fui sana. Según los doctores me fueron quitándome los medicamentos, yo fui cogiendo esa fortaleza yo misma y me fui quitando de todas esas pastillas. Y hoy en día, sí, no le voy a decir que la depresión va a intentar llegar, la depresión, pero ya cuando usted aprende a manejar esas informaciones que le manda el cerebro a uno, entonces uno empieza a hacer que lo de adentro que uno piensa no lo deje salir hacia afuera. No es fácil, por eso hay tanta gente que se suicida, porque no saben, es una lucha, no lo voy a decir, es difícil, pero... Sí. María, ¿nos puedes comentar un poquito para el público acerca de cuando mencionas de los sentimientos y pensamientos, que es una temática súper importante y que hay que hacerlo mediante ejercicios? Bueno, tú mejor que eres la experta, explícales por favor. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas de los pensamientos, sentimientos, se utiliza mucho, yo utilicé la oración, la fe y la meditación, estoy usando mucho. Cuando usted medita y empiezas a decir palabras poderosas, porque el cerebro lo tenemos hecho para el pasado, que se llama sufrimiento, y el futuro, que se llama ansiedad, que es lo que tú no estás viendo. Empiezan esos pensamientos negativos a llegarte, porque para eso trabaja el cerebro, para lo negativo, y para ponerte en un estado de emergencia, si eso es depresión, emergencia. Entonces tú utilizas palabras positivas. Cuando te vienes negativo, tú vienes con lo positivo. El yo puedo, el
yo soy poderoso, gracias, el dar gracias, ser agradecido. Cuando tú das gracias en voz alta por lo que tienes, gracias, por lo que no tengo, gracias. Yo me lo merezco, aunque uno sabe cómo está por dentro, pero el cerebro te va enviando unas hormonas, unos químicos que nosotros tenemos, la oxitocina, la serotonina, que es que tiene que ver con la alegría y cosas de la honestidad y muchas cosas más. El cerebro empieza a activar todos esos químicos y tu mente empieza a cambiar, porque yo cuando yo hago la meditación, yo lo siento. Sí, 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 por supuesto. El yoga y la meditación son dos herramientas súper importantes que yo en mi experiencia antes no lo sabía, pero cuando aprendí de ello, porque todo es aprender, todo es querer, todo está dentro de nosotros para poder cambiar esos sentimientos y pensamientos. Exacto, porque no importa si tú puedes tener todo en tu casa, pero si tú no tienes la paz mental, la salud mental, la salud mental en la vida de uno lo es todo. Pero tiene que clasificar, como hice yo, una libreta y empezar a poner todos aquellos pensamientos que no son, que se llaman depresión. Te levantas todos los días triste, todos los días, eso se llama depresión. Ahora, la tristeza, de vez en todos tenemos la tristeza, porque somos seres humanos, pero no constantemente. Entonces uno hace una lista de los pensamientos que uno sabe que son negativos para que tú empieces a trabajarte tú mismo, pero en positivo. Si tienes miedo a algo, tienes que trabajar con el miedo, porque el miedo siempre va a estar con uno. Pero cuando tú lo haces con el miedo, cuando tú finalizas lo que estás haciendo, vas a decir, yo pude. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenía miedo? Si yo pude, lo hice. Sí, y incluso cuando empiezas a hablar, el miedo se va. Definitivamente, yo experimenté ese ejercicio. Me tuve que conseguir un cuaderno. No he pasado por depresión, pero yo, por ejemplo, lo hice para sacar todo lo negativo y hacer más espacio en el inconsciente para tener lo positivo. Y la verdad que me fue maravillosamente bien. Especialmente lo utilicé cuando escribí mi libro, ¿sabes? Entonces, por eso yo muchas veces considero que es cuando he escrito mi libro como una terapia, porque como tú dices, yo me tenía un cuaderno, en el de la derecha todo lo positivo y en la parte izquierda todo lo negativo. Y como todo eso trabaja mente, corazón y alma, pues todo va afuera y cada vez solamente positivamente y te retiras de las personas tóxicas y de todo lo que ya a ti no te acepta porque uno va cambiando. Exacto, sí. Todas las personas que tú creas que te vayan a limitar tus pensamientos, te vayan a poner peor de lo que uno está, tiene que alejarte. Entonces buscar personas, porque el mismo cuerpo y tu mismo pensamiento va a buscar personas que sean igual que tú, que moderen tu pensamiento para positivo. Pero cuando no pasa eso, si tú verdaderamente quieres el cambio, depende de ti. No depende depende de el medicamento para la depresión no lo va a hacer todo. El medicamento va a ser parte, pero lo demás lo va a hacer uno. Pero él quiere darse de valor y no lo hace. Definitivamente en este tipo de pacientes necesitan el querer, porque si no cuentan con el querer, los médicos no hacen milagros, como ciertos pacientes venían, pero no se puede, como el doctor mismo le decía, mire señora, yo también soy un ser humano, pero yo no soy Dios para hacer milagros. Claro, porque como bien dice, uno tiene que querer, ya sea para dejar el tabaco, ya sea para dejar la drogadicción, para dejar el alcoholismo, para la depresión, para muchísimas situaciones necesita que la persona querer, porque si le forza,
no va a haber ningún tratamiento que le haga efecto. Exacto. Eso, eso es así, Blanca. Todo depende de uno, pero como yo amaba mi vida, porque yo siempre decía, si sigo con esta depresión, yo no voy a durar mucho. Mira, conscientemente, ¿eh? No iba, yo creía que yo no duraba en aquel tiempo, tenía 28 años, ni un plan médico tenía, y gracias a Dios después yo tuve todo en mi trabajo, todo, pero seguía diciendo así, por ahora no, porque yo, cuando tú te quieres y te amas a ti mismo, entonces empieza a valorarte como persona. Si tú te quieres, tú te valoras y empiezas a buscar lo mejor para ti. Es verdad, lo que pasa que hemos vivido con muchas ideas de que de los antepasados de generación en generación iban diciendo pues que cuando uno no cambia, no corta esos planos, pues resulta que continúa lo mismo y lo mismo y no va a haber los cambios. Exacto, sí, porque eso sigue recurrente. Los ancestros son como una generación que se pasa, tú se lo, así, y eso se tiene que romper por lo menos si la persona sabe que tiene la información necesaria en sus manos para seguir con su familia, Sí, con su sí. pareja, con su hijo, con todo el que les rodea, porque hay personas que nosotros nos conocemos. Yo a veces tengo muchas personas al lado, alrededor mío que tienen depresión y yo ahora lo aconsejo también y le doy información. No una información como tan intensa, porque para eso ellos tienen ya que decirme a mí, yo quiero que tú me apoyes para yo seguir el tratamiento, ¿entiendes? Sí. Y pero le doy lo que yo he tenido acerca de mi libro y mi vivencia, porque cuando tú lo haces cuando tú haces que es desde tu persona, entonces es más fácil, porque tú estás contando lo tuyo, lo que tú pasaste. Sí, no estás así es. experiencias leídas. Por supuesto, resulta que pues a veces no todos los pacientes somos iguales, cada uno tiene, es de la misma depresión, pero cada uno tiene esa reacción diferente. Pero lo importante que he encontrado en este libro de Luchar por la Vida es que tiene bastante material para que la gente pueda orientarse, ayudarse y que sigan leyendo este libro, porque la verdad que, como te decía, hay muchísimos problemas y va a haber por todo esto que hemos venido pasando de la pandemia. Entonces, pues, la verdad que es una obra literaria bienvenida, bendecida sea. Sí, yo me he dado cuenta que, yo digo que casi 100%, bueno, bastante de la comunidad está en depresión. De una manera u otra, aunque te digan que no, algo hay de depresión en nuestras vidas. Sí, sí, por Y eso supuesto. ajá. María, para concretar, ¿me puedes hablar un poquito de esto cuando dices de la nube de amor, cuando Dios te dio? De nube de amor. Ajá, la nube de amor es uno de los capítulos que me gustó mucho. La nube de amor que Dios te dio. Claro. Bueno, la nube de amor que Dios me dio fue cuando Él ya me sanó. Sentía en una nube y pude apreciar ese milagro que yo realmente yo no creía en milagro hasta que Dios lo hizo conmigo y me sentí que Él me envolvió a mí en su nube, en sus y me dijo, hija, tú no estás sola, tú estás conmigo y caminas conmigo, porque yo lloré tanto y boté tantas lágrimas en aquellos tiempos que, ay Dios mío, que yo decía, Señor, ¿cuándo yo voy a ser libre de esta cabeza? Porque yo no puedo con esto.
Y entonces, por eso yo puse cuando Dios me envolvió en su nube de amor, cuando me envolvió en su brazo y me dijo, te quiero, te voy a sanar, porque he visto tu sacrificio, he visto tus lágrimas. Oh, Dios. Ay, Sí, qué bonito mensaje. Sí, es increíble cómo muchas veces Dios te habla también y muchas veces tenemos que estar al pendiente a la perspectiva, pues porque a veces estamos tan cansados que nos quedamos dormidos y de repente llega la palabra y no nos enteramos que Dios nos ha estado hablando. Y en este caso, como dices, que te envolvió en esa nube de amor y salvación total. sí. Es que hay veces en esos momentos de depresión, hay momentos de soledad, porque el depresivo se siente solo, que Así nadie lo quiere y, y no que no, y si no se aísla, aunque él no quiere es. la misma condición, lo aísla, porque uno a todo, pero cuando Dios te liberta, no, él se fue el temor, se fue el dolor, se fue el miedo. Entonces, y yo sentía cuando yo escribía, porque cuando uno como escritor empieza a escribir, empieza esa mente a crear y a darte palabras que uno no sabe ni de dónde le sale tantas cosas. Ustedes como Así es. escritores saben eso, cómo es. Y Dios me daba tanta palabra y tanta palabra que yo, ahora mismo yo lo estoy diciendo y yo siento como aquella cosa que Dios me está diciendo, que es cierto. Sí, y yo estoy muy agradecida con Dios porque sé que me voy a ir, pero cuando Él quiera, no por la depresión. Ah, mira, qué bien. Wow. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. María, antes de terminar, ¿nos puedes recordar las redes sociales, por favor, para que el público pueda saber en dónde encontrar tu libro? ¿Cuáles son tus redes sociales? Gracias. Bueno, mi libro lo pueden encontrar primeramente, mi libro está ya en Amazon disponible, en www.amazon.com. Luchar por la vida, depresión, pasaje hacia la libertad. ¿Por qué le puse depresión, pasaje hacia la libertad? Porque yo tuve una liberación completa y fui libre de mi mente, porque tuve un pasaje todos esos pensamientos y todas esas ataduras que yo tenía fueron libres. Por eso le puse un pasaje hacia la libertad. Ese fue un pasaje completo que Dios me dio. Ay, qué bueno. Sí. Es ese paisaje donde te dice que abandones todo ese peso que no te pertenece y ser liberada porque Dios te quiere, Dios te ama. Porque Él dice que deje sobre Él sus cargas, que Él las lleva por uno. Pero lo que pasa es que nosotros no entendemos eso. Cogemos toda la carga para uno. Pero lo que pasa es que eso es una transformación que tiene que tener el ser humano con Dios y contigo mismo poco a poco. Porque quizá yo se lo puedo decir a alguien y no lo va a entender, pero eso tiene que ir trabajando, es como la fe va trabajando como una gotita, poco a poco, hasta que tú entonces empiezas completamente a trabajar en fe, porque la fe no de un día para otro. Tenemos que pasar por procesos difíciles para encontrar a Dios y a la fe. Es verdad, así es. Y para que Dios moldee nuestra actitud también, porque yo fui moldeada hasta en mi actitud, en todos los sentidos. En todo, en todo. Sí, entonces me pueden encontrar en Instagram, María López, ahí tengo mi libro también, en Facebook, María López Lora, ahí tengo mi libro, la portada ahí mismo está mi retrato y está color verde. Yeah. Y en Amazon, que yo siempre lo pongo, ahí está, en Amazon, ahí donde lo pueden comprar. Muy bien. Entonces,
Espero que el público haya entendido perfectamente las redes sociales donde te pueden encontrar. Y pues muchísimas gracias, María. Espero tener alguna otra oportunidad de poder tener un poquito más de este espacio, de esta maravillosa temática que es luchar por la vida. Así que agradecida porque nos has compartido tu experiencia en esta obra literaria y muchísimas gracias por estar aquí. Y a ti, Blanca, muchas gracias. Muy buenas noches y gracias a los que se conectaron también. María. Ya, muchísimas gracias para todos. Hasta la próxima. Gracias.